Y entonces hablábamos de la energía eléctrica y que lamentablemente hay una creciente oposición para la generación hidroeléctrica, que precisamente es la que es más limpia y la que menos impacto tiene sobre el entorno natural. O sea, tenemos una gran oportunidad y no la estamos aprovechando, pero ¿cómo enfrentar esa oposición? ¿Cómo haría Juan Gutiérrez para decirle ahora a todos esos contestatarios que están allá afuera diciendo de que no a la minería, no a las hidroeléctricas, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el discurso y cómo lo manejaría Juan Gutiérrez? Bueno, yo creo que el fondo de todo este problema que hay con minería, con la extracción del petróleo, que ese problema del petróleo viene desde los 70s, que todo el mundo vendiendo petróleo caro y nosotros nunca lo sacábamos. Lo estaban sacando los mexicanos por debajo. Y ahora los beliceños de aquel lado también están haciendo así, ¿eh? Exacto. Entonces, los recursos naturales hay que explotarlos, porque están ahí y son la base del desarrollo y de la riqueza del pueblo. Pero el problema es que como tradicionalmente hemos tenido gobiernos que son meramente políticos de corto plazo, porque tienen 4 años para hacerse de pagar todas sus deudas y compromisos, no están nunca viendo a largo plazo. Entonces solo ven qué arreglo puedo yo sacar ahora. El tema de los recursos humanos debe verse a largo plazo, los recursos naturales, perdón, debe verse a largo plazo. Las negociaciones, por ejemplo, con mineras o con hidroeléctricas, etcétera, deben contemplar varios elementos. Uno es qué rédito le van a dejar al país, pero también qué ventajas le van a dejar a las personas que se van a ver de una u otra manera afectadas, porque si vas a hacer una hidroeléctrica va a haber personas que se van a ver afectadas. Pero como no se ha manejado esto en una forma realmente de negociación, sino se ha vuelto temas de confrontación, y eso es por ambas partes, los grupos que se oponen, tanto como las autoridades y las mismas empresas que vienen a querer hacer el trabajo, lo que se necesita es una mentalidad más avanzada, más moderna, y hacer como hacen otros países. El rédito o las ventajas que deja la minería, por ejemplo, deberían de beneficiar a la población que rodea el área de la minería. Las áreas de influencia. Las áreas de influencia, pero lo que pasa es que ellos se quedan sin ningún beneficio. Ellos no ven el beneficio, ven lo que se hace, tienen unos beneficios cosméticos, pero no verdaderos, y se vuelven vulnerables a la manipulación de intereses creados, porque aquí ambos lados son intereses creados. El explotador de la minería es tan interesado como el que la opone. El problema no es la minería, el problema es cómo se ha hecho y los tipos de negocios que se han hecho que no le dejan el beneficio a Guatemala. Por ejemplo, en el caso de las concesiones de toda explotación de recursos naturales, sean con empresas extranjeras o nacionales, se debe de hacer en una forma escalonada, donde al principio los réditos para el país van a ser un poco más bajos, porque el que hizo la inversión tiene el derecho de recuperar su inversión y cubrir sus riesgos, pero conforme va pasando el tiempo y van recuperando su inversión, van a tener que ir pagando. Es un sistema escalonado, y eso es lo que hacen las mineras y hacen las petroleras y hacen todos los explotadores de recursos naturales en todos los países del mundo. Donde están precisamente explotando sus recursos naturales sin ninguna oposición. Claro. Ahora bien, entrémosle a la seguridad. Bueno, la seguridad, la necesidad más sentida y prioritaria de la población, e incluso más que empleo y costo de la vida. Todas las promesas de los candidatos anteriores siempre se han estrellado contra las limitaciones financieras que existen, ¿verdad? Las legales, las políticas, porque realmente para atacar este problema a fondo se necesita ¿qué? Bueno, primero que nada se necesita renovar completamente el sistema de seguridad. Por ejemplo, aquí en Guatemala, si se comete un delito, hay un delito en una esquina, sea el que sea un homicidio, por decir un ejemplo, los primeros que llegan normalmente son los bomberos, después llegan unos policías, están viendo ahí qué pasó, y hasta que llega el Ministerio Público, a veces varias horas después, no ponen el cordón amarillo, no toman control de la escena del crimen, es el Ministerio Público el que investiga, y luego el Ministerio Público es el que procesa. Eso no es así en ningún otro país que yo sepa, porque no se puede ser juez y parte. Entonces, el Ministerio Público es el ente que debe procesar legalmente, son los abogados acusadores, son los fiscales, que son los que deben manejar la parte legal de la batalla al crimen. La parte investigativa y la parte del control de la escena del crimen le pertenece a la policía. Pero la Policía Nacional de Guatemala está pésimamente organizada, porque es una policía que abarca todo y no hay una especialización. Debe haber... hay 4 tipos principales de crímenes. Es el narcotráfico, que es una categoría por sí sola,
Luego está el crimen organizado, que incluye los sicariatos, las maras, los secuestros, las extorsiones. Luego tenés el crimen común, la delincuencia común, que se roban el celular, se entran a robar en la casa, ese tipo de cosas, o se roban el carro. Y el cuarto es el crimen de cuello blanco. Si queremos de veras combatir el crimen, tenemos que tener fuerzas policiales especializadas para investigar cada uno de los 4 tipos, porque son todos distintos. ¿Qué vamos a hacer con la policía? ¿La vamos a cerrar, comenzar de cero? ¿Le vamos a meter al ejército? ¿Qué papel jugará el ejército? Yo creo que el ejército debe jugar un papel importante en lo que es la protección del suelo nacional, o sea, la protección de las fronteras, y también en la lucha, en el combate contra el crimen organizado, porque se necesita de esa fuerza para poder defender los intereses de los guatemaltecos. No podemos seguir tolerando situaciones como la que pasó no hace mucho en Petén y que ha pasado en otras partes, tal vez no en una forma tan horrible como 27 decapitados, ¿verdad? Correcto. Pero eso está ocurriendo precisamente porque hemos dejado grandes áreas del territorio nacional desguardadas y las tenemos que retomar. Y eso solo pueden hacer las fuerzas. La apertura de nuevo, o sea, simplemente regresar a las bases, a donde estaba antes el ejército en control. Si no necesariamente donde estaban antes, habrá que permitirle al ejército, que son los especialistas, diseñar cuál es lo más correcto, porque la guerra de guerrillas, corredores la guerra que había con la guerrilla, el combate contra la guerrilla era de totalmente diferente naturaleza, tenían la naturaleza política y era en las selvas, etcétera. Este es un tipo totalmente diferente de situación. Esta es criminalidad y es terrorismo. Y en este caso del narcotráfico, ¿cómo combatir el narcotráfico? Es decir, el narcotráfico es... El narcotráfico se combate... ¿legalizar drogas, por ejemplo? Definitivamente no. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque no legalizar, legalizar algo para que ya no haya un crimen es un error. ¿Es un crimen o no es un crimen? Y si es un crimen hay que combatirlo. Ahora, pero antes había prohibición allá en Estados Unidos y fue lo peor que hicieron, ¿verdad? Todo el mundo se echaba su whisky pero bajo la mesa y ahora todo el mundo se echa sus puritos y sus cosas allá y lo siguen haciendo a pesar de todo, ¿no? El problema es que la mafia, no importa. Por ejemplo, legalizaron el alcohol. ¿Qué hizo la mafia? Se pasó al juego, a la prostitución. Legalizar las drogas no va a resolver el problema de estos criminales. Entonces, con la policía lo que va a hacer es que va a hacer a un montón de gente poder consumir las drogas legalmente, pero no va a alterar nada realmente. Ahora, el combate al narcotráfico se lleva a cabo, en mi opinión, en 3 o 4 diferentes escenarios. Primero, tenemos que colaborar con nuestros países vecinos, con México, Belice, Salvador, Honduras. Especialmente Estados Unidos. Bueno, esa es esa parte, ese es el siguiente paso. Primer paso es nuestros vecinos inmediatos, porque tenemos que apoyarnos mutuamente a proteger las fronteras. La frontera no se puede proteger solo de un lado, la tenemos que proteger de los 2 lados. Entonces, en coordinación tenemos que impedir el trasiego y el paso de los narcóticos de un país al otro. Luego viene la colaboración que debe haber con los Estados Unidos. Estados Unidos, a final de cuentas, es el consumidor, es el provocador o el productor de la crisis para nosotros, aunque ya nosotros nos estamos volviendo consumidores por la presencia de las drogas en el país. Pero tiene que haber una colaboración con ellos y ellos deben pagar un precio por eso, que quiere decir financiar una buena parte de las labores que deben hacer estos países para el combate a la droga. Esa es la primera parte. Otra parte importantísima es el tema del lavado de dinero. El problema que hay es que los que cometen crimen organizado de cualquier naturaleza y narcotráfico es específicamente especialista en esto, se van a instalar a donde puedan logísticamente operar bien, pero más que nada donde puedan manejar su dinero bien. Si nosotros les cerramos la puerta al lavado de dinero, ¿a través de? ¿En serio? ¿Cómo? Eso se hace a través de una mejor labor en la fiscalía. Los fiscales en Guatemala, yo sé porque he tenido la experiencia directa de la banca. Los fiscales ni siquiera entienden bien cuál es la definición real de lavado de dinero. La banca, lo mismo. La banca es altamente responsable porque cuando se lava dinero a través de un banco, el banco es responsable, quiera o no. Entonces tiene que haber una colaboración más seria de parte de la banca. Lo que pasa es que es muy buen negocio, entonces todos cierran los ojos porque no hay consecuencias. Y por eso hay tanto lavado. Tenemos que ir corriendo, perdón, no. Lamentablemente el tiempo nos apremia. Estamos en el segundo, vamos para el tercero, desarrollo rural. La mayoría de los guatemaltecos viven en el interior, el desarrollo rural ha sido un tema largamente discutido, existe una ley incluso de desarrollo rural. ¿Está Juan Gutiérrez de acuerdo con esta ley o tiene un plan diferente? Bueno, el plan de desarrollo rural que yo propongo y que lo proponemos juntamente con Carlos Zúñiga, mi candidato a vicepresidente, que es un verdadero experto en el área rural. Sí.
conjuntos hemos estado trabajando esto. La forma de desarrollar el área rural es mediante el apoyo verdadero al empresario pequeño y mediano. Y estos agricultores son todos empresarios pequeños y medianos. Te voy a dejar con esta palabra en puerta y regresamos porque tenemos que ir a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar de eso y también de que si la tierra realmente es quizás la respuesta, porque cada vez está más concentrada y es más escasa. Si hay algo que el Señor no está haciendo es más tierra, pero sí está haciendo mucha gente. Este no se vaya.